Ahí sí. ¿Me escuchas, cierto? ¿Me escuchan? Bien, fuerte y claro. Ya, perfecto. Vamos a darle entonces, considerando ya son las 10:08 del día 4 de abril, como pasa el año. Increíble. Eh, bueno, muy agradecido, de verdad. Bueno, antes de comenzar, dar las gracias al Señor. Y gracias también al hermano Jorge eh, por permitirme nuevamente estar aquí compartiendo la palabra. Es un honor realmente poder estar haciéndolo. Es un honor. Y lo tomo con mucho respeto, con mucha responsabilidad. eh, y eso, así que muchas gracias por considerarme también para este lindo, lindo privilegio de compartir la palabra del Señor. Recordarle a mi hermano que estamos estudiando el libro A la medida del hombre de Dios, o la medida del hombre a secas, o la medida del hombre de Dios, me corrigen, pero es la medida, de eso estoy seguro. Y estamos estudiando semana a semana cualidades que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, y que si bien y se dijo cuando fue uno de los primeros capítulos que se expuso acá, si bien se mencionaban como cualidades que tal vez debían tener los líderes, los pastores, los ancianos, cuando uno las analiza y las ve a fondo, nos damos cuenta que esas características no son de exclusiva responsabilidad de aquellos hermanos, sino que son súper transversales. Y de hecho, eso es lo interesante que tiene este libro, que estas características que durante mucho tiempo, y me pasó a mí, se las cargamos siempre, no, es que el pastor tiene que ser así, en verdad son para cada uno de nosotros. eh, y aplican a cada uno de nosotros. Y el vernos a través de la palabra en este espejo y darnos cuenta si vamos bien o si nos falta, es también algo muy desafiante. Y creo que en estos 7 y hoy día 8 capítulos, lo que hemos visto, estas cualidades que deben estar en cada uno de nosotros como hombre de Dios, eh, es muy edificante, muy nutritivo, muy desafiante, y yo creo que lo va a seguir siendo. Y ni siquiera hemos llegado a la mitad del libro y han sido muchos palos semana tras semana, darnos cuenta en qué estamos fallando, en qué cosas tenemos que ir trabajando y permitir también que el Señor nos vaya moldeando día tras día. Y el día de hoy, como les decía, nos corresponde el capítulo número 8, que resalta una cualidad eh, bastante singular y que no hallaba por dónde tomarla, pero la cualidad es que el hombre de Dios debe ser apto para enseñar. Yo dije, apto para enseñar, esto se explica por sí solo. Así que no vamos a estar terminando, pero creo que va a ser bastante resumido tal vez el mensaje de hoy. Porque apto para enseñar puede decirnos mucho, pero lo que el Señor quiere hablarnos esta noche, que también lo exponía el autor de una manera muy sabia, es que como hombres de Dios eh, debemos comunicarnos de una manera sensible. El hombre de Dios debe comunicarse de una forma sensible, entendiendo que dentro de la comunicación está el proceso de enseñanza. Entonces, el hombre de Dios, que es el título del mensaje de hoy, el hombre de Dios debe comunicarse de forma sensible, entendiendo que dentro de la comunicación, insisto, está la enseñanza, porque la característica que hoy día se va a resaltar es que el hombre de Dios debe ser apto para enseñar. Y podríamos pensar eventualmente que la enseñanza no es para mí porque no tengo las herramientas, no me siento capacitado para poder enseñar. Entonces, creo que me voy a desconectar ahora porque el mensaje no es para mí. Déjeme decirle antes que se desconecte, no se desconecte, porque el Señor nos va a hablar en esta noche y se va a dar cuenta, mi hermano, haciéndole también un spoiler, que esto es para cada uno de nosotros. Esto es para cada uno. Nadie queda fuera dentro de esta cualidad que debemos tener como hombre de Dios, que debemos ser aptos para enseñar. Y le invito a que nos vayamos rápidamente a 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 23 al 25. Repito, 2 de Timoteo capítulo 2, del versículo 23 al 25. Voy a leer primero la versión Reina Valera 60 y de ahí, para ir complementando o enriqueciendo el concepto general, voy a leer 4 versiones que las tengo preparadas, previamente preparadas, y que vamos a ir, como decía, enriqueciendo este lindo concepto. Así que vamos. 2 Timoteo 2,
del 23 al 25 dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor, es decir, usted y yo, nosotros, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido o paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Wow. Le invito a que oremos y vamos a continuar el mensaje del día de hoy. Querido Señor, queremos darte muchas gracias por todo lo que tú, mi Dios, estás haciendo en esta noche. Dios mío, yo le ruego que usted tome el control de todo lo que vaya a pasar hoy, Señor, que me ayude también a poder exponer esto, el mensaje que usted tenga, Señor, de la mejor manera, que me ayude también, obviamente, con todos los nervios y las miles de ideas que puedan haber en mi cabeza, Señor. Eh, Quiero ser solamente un parlante de lo que tú quieres hablar en esta noche, mi Dios. Y también le pido por mis hermanos para que puedan estar también atentos, Señor, que no se queden dormidos. Ayúdenos a poder recibir, Señor, y que esta palabra que va a ser, esta semilla que va a ser plantada también, pueda llevar fruto a tu tiempo. Te damos gloria a ti, Señor. Todo esto lo hacemos para tu gloria, tu honra y tu alabanza en nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, leímos la versión Reina Valera. Ahora le voy a leer rápidamente 4 versiones más de este mismo pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 25. Miren esto. La versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice: no tenga nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor, es decir, usted, yo, no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios. Mire todas las cualidades que está lanzando, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Nueva traducción viviente. Te repito, lo mismo versículo. No te metan discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor, nosotros, no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Por eso el lenguaje actual, o vivi la flaite, como le llamo yo. No preste atención a discusiones que no ayuden en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Un servidor de Dios, nosotros, no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Y la última versión, la palabra de Dios para todos, dice: no tenga nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Debe enseñar amablemente, amablemente a los que están en su contra. Tal vez Dios les dará la oportunidad de cambiar y conocer la verdad. ¡Wow! Leímos 5 versiones de un mismo pasaje y, no, y ya podemos empezar a darnos cuenta de ciertas cosas que igual traté de marcarlas en algunos términos. Y es que lo que vamos a ver hoy es que esto de ser apto para enseñar, y lo voy a enfocar en 2 cosas. Primero, en la forma de cómo un siervo de Dios debe ser apto para enseñar. La forma, todo lo que debe adornar la enseñanza, todo lo que corona la enseñanza, cómo debemos actuar ante la enseñanza, y lo otro es el fondo, cuál es la fuente de lo que nosotros enseñamos, forma y fondo. Primero, en cuanto a la forma de cómo debe ser un hombre de Dios apto para enseñar, hay aspectos súper interesantes dentro de todas estas 5 versiones que leímos del pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 23 al 25, y si no se dio cuenta, yo se lo recalco. Cuando el apóstol Pablo habla de ser apto para enseñar, si usted se fijó, en ningún momento puso énfasis en habilidades pedagógicas, por ejemplo. No puso énfasis en eso. No puso énfasis en elocuencia, tal vez, o en ser motivadores o encantadores de multitudes, como diría tan de moda eso. No fue eso como el énfasis que puso. El término apto para enseñar, como lo presenta Pablo a Timoteo, y como Dios se lo revela a Pablo, para que Pablo se lo presente a Timoteo,
no estaba ni antecedido en este pasaje, ni seguido por habilidades. Y eso es lo interesante, sino que estaba antecedido y seguido por cualidades para la vida. Cualidades. Y pareciera, eh, porque si usted ve, dice, evite las contiendas, evite las peleas, sea amable con todas las personas, sea paciente. Si alguien se opone, corríjalo con mansedumbre, con amor, con dominio propio, no con demonio propio, con dominio propio. Y dentro de todas esas cualidades, mete ser apto para enseñar. Y pareciera como que a primeras como que es un error, una inconsistencia, como que está diciendo ya frutas, manzana, naranja, pera, auto, sandía, como que no tiene nada que ver, pero en realidad sí tiene que ver. Cuando nosotros vamos al diccionario griego buscando la palabra que utiliza para definir apto para enseñar en el original, ocupa el término didáctico, ambas con K, didáctico, que quiere decir apto y hábil para la enseñanza, sí, quiere decir eso, pero además tiene una segunda definición que es bastante interesante y que es la virtud que permite enseñar con docilidad y con afecto. Una virtud que permite enseñar con docilidad y con afecto. Y entonces sí tiene que ver entonces, cuando pensamos en esto, es que no es solamente la aptitud para enseñar, sino que tiene que ser acompañado de cualidades como docilidad y como afecto. Entonces sí tiene que ver que el apóstol Pablo meta estas palabras y que entre medio ponga ser apto para enseñar. Por tanto, si nosotros unimos esto o si ampliamos esta definición, que es bastante clara, práctica y funcional, ser apto para enseñar significa que tenemos que aprender a comunicarnos con los demás, entendiendo que dentro del proceso de comunicación está la enseñanza, tenemos que aprender a comunicarnos de manera no amenazante, de manera no agresiva, evitando discusiones, al ser sensibles hacia las personas que están delante de nosotros, muchas de ellas confundidas, muchas de ellas obstinadas, en cuando incluso nos puedan insultar, no respondamos de la misma manera. Ahora se le decía, no pelees, no vayan a esas contiendas. El siervo de Dios no es así. Significa que un siervo de Dios, como usted y como yo, que es apto para enseñar cuando antes de siquiera enseñar o abrir su boca o comunicarse, deja de ser esclavo de sí mismo, sino que entiende que su identidad está en Cristo y esa identidad le permite tener un control de su mente y de sus emociones por el Espíritu que habita en él. Y desde esa vereda de tener ese control de las emociones y de su mente es que aplica la enseñanza. Por eso el título es El hombre de Dios debe comunicarse de forma sensible, entendiendo nuevamente que dentro de la comunicación está la enseñanza. Y ese es el título porque el hombre de Dios debe considerar a quien está frente a Él, quien está frente a nosotros. Porque todo mensaje que quiera comunicar o enseñar debe considerar previamente una actitud sensible de su parte hacia la otra persona que está frente a Él. Una actitud que engloba todas esas cualidades de vida que el apóstol Pablo le mencionaba a Timoteo, que no te metas en cosas necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, no pelee, no sea contencioso, sea amable, casi como la doctora Polo, lo que él te está diciendo cuando termina, sea paciente, actúe con mansedumbre, corrija con mansedumbre a los que se oponen. Esa es la forma, eso es lo que corona o debe acompañar la enseñanza de acuerdo a lo que Pablo le transmite a Timoteo. Pero ¿cuántas veces, yo sé que hemos visto, no en esta iglesia, sino en otras iglesias pasa, que muchas veces hay gente que actúa de manera muy poco con estas cualidades que dice Pablo? Que cuando ven a alguien que se cae, que el hermano se cae, va, corte cabeza. Que cuando ven que el hermano se equivocó, falló en algo, va y olvidan lo que dice, por ejemplo, Galatas 6, y que también hoy día lo hablaban en el programa. Si alguien es sorprendido en alguna falla, nosotros tenemos que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Tenemos que actuar de esa manera. Al restaurarlo estamos enseñando y lo estamos haciendo con mansedumbre, con una de las cualidades que decía Pablo, pero muchas veces se nos olvida. Y muchas veces vamos y más que levantar a un hermano, lo tiramos al piso. Cuando nos comunicamos o le enseñamos o tratamos de corregirlo, más que levantarlo, insisto, lo botamos y lo hundimos más. Y el apóstol Pablo nos está diciendo en esta noche que tenemos que prestar atención a esto, a lo que engloba cualquier acto de comunicación o enseñanza.
que tiene que ir acompañado de estas cualidades: mansedumbre, afecto, docilidad. No es ir al choque, ir a golpear, ir a cortar cabezas. Es actuar como nuestro Señor también actuaba. El acto de enseñar debe ir acompañado de esto. Cualidades que no vienen solas, ojo con eso, sino que se van adquiriendo, obviamente, en nuestra relación con Dios, en oración, en palabra y en práctica también de sus palabras. Porque no olvide que esto se lo está hablando a los siervos de Dios, a los que están bajo el alero de Dios, a los que le sirven, a los que quieren ser cada día más como su Señor, que lo imitan y que estas cualidades se le van pegando día a día al tener una relación. La enseñanza va acompañada de cualidades de la vida. No es solamente aptitudes, son cualidades. No lo olvide, mi hermano, de aplicar la misericordia en el proceso de comunicación, en el proceso de enseñanza. Eso respecto a la forma, lo que debe acompañar el proceso de enseñanza. Ahora bien, y para ir avanzando muy rápido porque el tiempo nos está pillando, respecto al fondo, el meollo del tema. Hablemos primero de esto. Dice ser apto, la cualidad que hoy día vamos a rescatar es ser apto para la enseñanza. Cuando hablamos de ser apto, hay tres cosas que son muy importantes. Perdón. Primero, por definición, una persona apta es una persona hábil e idónea. Estas habilidades que podríamos llamar, podemos pensar que a veces no están en nosotros. Pero hay una tercera característica que es muy importante de ser apto, y es ser preparado o estar preparado. Una persona que es apta, es hábil, es idónea, pero además está preparado. Y eso, mis hermanos, es muy importante, porque el estar preparado, déjeme decirle que es responsabilidad nuestra. Nosotros debemos estar día a día preparándonos. La habilidad puede ser, y me atrevería a decir, que es dada por Dios, viene del Señor, aunque pensemos que no la tenemos. Yo para comunicar, para enseñar algo, no puedo. Pero déjeme decirle que de Dios vienen las habilidades. No se olvide que, por ejemplo, en el caso de Moisés, era una persona que era tardo para hablar, que no se sabe si era tartamudo o si a lo mejor era muy tímido, pero Dios lo usó a él con su hermano Aarón para sacar a un pueblo que estuvo en esclavitud, comunicando. No se olvide de Pedro, que también es un ejemplo, un pescador que era una persona sin educación, un tipo que apenas probablemente sabía leer y apenas sabía hablar, pero Dios lo usó para llevar su mensaje. Pedro se mandó unos discursos que cuando uno le dice, no, pero yo estoy leyendo, este es Pedro el pescador, una persona que era ignorante, que no tenía idea de nada, se mandó unos discursos maravillosos cuando presentaba el Evangelio, escribió cartas, pero Dios nos da la habilidad. Cuando le muestro los ejemplos para simplemente ver que Dios da habilidades. De hecho, yo mismo me carga la autorreferencia, pero yo tengo que decir lo que yo jamás podía disertar. Para mí era imposible. Pararme frente a un curso, hablar algo, dos palabras y moría. Me ponía rojo, y como sabía que me ponía rojo, me tupía, no salían las palabras y quedaban blanco, y hasta ahí llega la disertación, vaya a sentarse. Yo dije, jamás voy a poder estar hablando frente a alguien. Y mire, eh, Dios hace las cosas. Dios no, nos da habilidades cuando nos ponemos en sus manos. Pero la preparación sigue siendo responsabilidad nuestra, de usted y mía. El estar día a día preparándonos, perdón. Y mire que el apóstol Pedro fue el que escribió en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, algo bastante interesante, que dice: santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados. No solamente los domingos, no 2 días a la semana, siempre estar preparado. Y esto es muy genial, que me di cuenta ayer solamente, que dice estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, es decir, con cualidades, las cualidades que decía Pablo en un comienzo. La enseñanza y la comunicación va acompañado de estas cualidades. Esté siempre preparado para presentar defensa, para enseñar, para hablar con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Preparados. Esa es nuestra responsabilidad, estar preparados, buscando de Dios. Y Dios nos va a dotar de habilidades. Déjenme decirle que Dios lo va a hacer si nos ponemos en sus
manos. Y podemos pensar, ok, ya, yo quiero prepararme, quiero hacerlo. Creo que sí, me estás convenciendo. Quiero prepararme, pero ¿con qué me preparo? ¿Cuál es la fuente principal? ¿Tengo que comprar muchos libros de apologética, de teología sistemática? ¿Tengo que comprar muchos libros? ¿Cuál es la fuente principal? Y no es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Esa es la fuente principal con la cual nosotros nos podemos preparar. No estoy diciendo que los libros no sirvan, sí sirven y mucho, pero cuando nosotros, de hecho, tenemos clara la palabra de Dios, podemos ver en los libros y también filtrar y darnos cuenta si realmente están siendo eh, directos de la palabra o si nos están metiendo a lo mejor alguna enseñanza extraña. Así que ojo con eso. La palabra siempre va primero. Y el mismo apóstol Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, eh, si tú quieres enseñar, yo tengo algo que es útil para que enseñes. ¿Y sabes qué es? Toda la escritura, porque toda la escritura de tapa a tapa es inspirada por Dios y es útil. ¿Y útil para qué? Para enseñar. Si tú quieres enseñar, ¿qué más quieres? La palabra está, todo lo que tú veas de tapa a tapa viene inspirada por Dios y te va a servir para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Pero nuestra fuente principal es la palabra de Dios, esa que viene inspirada por Él mismo, que nos enseña lo que es verdad, que nos hace ver cuando estamos mal, que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y que el apóstol Pedro también, en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos tira otro palo de por qué es lo más necesario que necesitamos y dice, no necesitas nada más porque tienes la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atento. O sea, es todo inspirado y es lo más seguro a lo cual tú puedes agarrarte y con lo cual nosotros podemos prepararnos, mi hermano. Insisto, y perdón que sea tan cargante con esto, pero es nuestra responsabilidad, mi hermano querido, de estar día a día preparándonos, día a día eh, consumiendo palabra de Dios, de leer, de meditar, de permitir que el Espíritu, que el Consolador nos revele. No es una nueva revelación, sino que lo que estamos leyendo a veces no lo entendemos, pero cuando le pedimos que nos muestre es como, ¡guau! Pero esto nunca lo había visto y siempre estuvo ahí, pero es que el Espíritu nos revela también la palabra, que nos ayuda a retener, a enraizar, para también poder comunicarla, para poder enseñar. Miren lo que le escribe Pablo también ¿cómo estamos? Con esto voy a terminar. Lo prometo que con esto termino. Miren lo que le escribe Pablo a, a Tito, en Tito capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, le empieza a decir todas las características necesarias que el obispo, y en este caso es algo para todos nosotros, sea y le dice que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea codicioso, que sea hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, es decir, que tenga un control de sus emociones, de su mente, lo mismo que le decía Pablo a Timoteo, aquí lo está diciendo a Tito. Y que cuando él es capaz de tener ese control, ser dueño de sí mismo, controlar su emoción y su mente y no ir al ataque, sino que actuar con misericordia, dice que en ese momento él puede retener la palabra fiel, tal como fue enseñada. O sea, se puede ir preparando, retiene la palabra y también la retiene para poder exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mi hermano querido, el mensaje de hoy es bastante, no es más que eso, es súper simple, pero muy practicable y muy necesario. Como hombres de Dios, usted y yo debemos ser personas que son aptos para enseñar. La capacidad, le insisto, la capacidad, la habilidad puede y es dada por Dios si nos ponemos en sus manos. La preparación depende de nosotros. La fuente siempre va a ser la palabra de Dios, esa que es en la cual toda escritura es inspirada por Él y nos es útil para poder enseñar. Y es la palabra profética más segura. Y esa palabra con la cual nos vamos a estar preparando siempre tiene que ser expuesta en cuanto a forma, con consideración sobre quién tenemos delante. Sin contienda, sin pelear, sin buscar humillar a quien esté frente a nosotros, con paciencia, con ternura, con docilidad, con afecto, para que pueda cumplir aquello para lo cual fue enviada. El mensaje siempre va a ser fundamental y no se tranza, pero el hombre de Dios debe comunicarlo de forma sensible. Dios demanda eso, mi hermano,
que seamos hombres preparados, hombres que estemos día a día consumiendo su palabra. Y Él nos va a estar dando la habilidad. ¿Para qué? Para poder nosotros también ir comunicando y enseñando, para ir a aquellos que sufren, a los que hoy día lloran, a los que no tienen consuelo, a los que no tienen esperanza, para poder restaurar con mansedumbre al que se cayó, a los hijos que a lo mejor se perdieron, a matrimonios que pueden estar quebrados, para ir también a los que se están perdiendo sin Cristo, para llevar el mensaje de salvación con amor, con mansedumbre. Pero Dios demanda. Y el Señor exige, porque dice es necesario, no es opcional, que seamos hombres de Dios preparados, aptos para la enseñanza. La preparación depende de nosotros. Le insto, mi hermano, a día seguir buscando de la palabra del Señor, de seguir consumiendo palabra de Dios. Y en oración, pídale también al Señor si siente que le falta algo, que es que yo no sé comunicar, no sé hablar, pídale al Señor y el Señor, si lo pedimos con fe, Él nos va a dar, y nos va a dar en abundancia. ¿Lo recibe, mi hermano? Le invito a que oremos. Sí, ya es hora prudente, así que vamos a orar al Señor. Querido Dios, Padre amado, muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir como familia, Señor, para considerar el mensaje, para considerar sus palabras, Señor. Dios, yo le ruego por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Señor, para todos los que estamos acá, Señor, para que día a día nos inquiete, Señor, si no lo hemos estado haciendo, a buscar más y más de usted, Señor, a buscar estar preparados día a día, consumiendo su palabra, estar preparados para dar defensa de nuestra fe con mansedumbre, pero estar preparándonos, Señor, que pongas hambre en cada uno de nosotros, Señor, de querer ser hombres, Señor, que les sirven y que siempre van a estar preparados para llevar su palabra, para comunicarla, para enseñar a Dios. Si alguno de mis hermanos siente que a lo mejor no tiene las capacidades, yo le ruego también que sea usted, mi Dios, repartiendo en cada uno de mis hermanos esas habilidades que vienen de usted, que muchas veces son milagrosas o sobrenaturales y de la cual puedo dar testimonio, Señor, pero usted lo da en abundancia. Te bendigo, mi Dios, y te doy muchas gracias. Y todo siempre es para tu gloria, tu honra y tu alabanza, Señor. Dejamos todo delante de usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén.